¿Cómo están? Bienvenidos a Reporte a través de Ensartes. Estamos ya en transmisión en directo para poder conversar en esta ocasión con Russell Chipana Reza, activista ambiental y el derecho de pueblos indígenas y la defensa de los derechos humanos, y también es miembro del colectivo Ayacucho a favor de Escazú. Como sabemos, Escazú pues es, digamos, el primer acuerdo ambiental de la región y el único en su tipo a nivel mundial que contiene disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Russell, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, estimado Franceli, y gracias por la invitación, a sus órdenes. Sí, por favor, coméntanos, Russell, para que la población ayacuchana y también los que nos observan desde otras partes del país y del mundo a través de nuestras plataformas digitales, ¿de qué trata este acuerdo ambiental denominado Escazú? Coméntanos, por favor. El año 2018, nuestro país, entre otros 22 países de América Latina y el Caribe, se reunieron en la ciudad de Escazú en constituto de evaluar los avances de las leyes sostenibles, es el uso de los recursos naturales para actividades económicas, pero de manera sustentable, respetando derechos ambientales, derechos de los pueblos indígenas y derechos en general. Y los estados han convenido en garantizar esta tarea, este trabajo que de hecho el Estado peruano también ha avanzado, pero sin embargo, aperturan un espacio macro, vale decir, suscribir un convenio para que los estados también se vean obligados a cumplir estas normas ambientales, en particular al derecho al acceso a la información pública en asuntos ambientales, el derecho a la participación ciudadana, pero bajo el escrutinio internacional. Los estados se dieron cuenta que eventualmente había normas que no se están cumpliendo, particularmente cierto sector del empresariado y el mismo estado algunas veces omite en cumplir las normas y han convenido pues en suscribir el acuerdo de Escazú. He ahí la importancia de este importante acuerdo, estimado Franceli. Ahora, cuando hablamos, digamos, de asuntos ambientales, la población entiende lo que es enfocado solamente al tema del agua, pero no es así, los asuntos ambientales son diversos, ¿cierto? ¿O me equivoco? En efecto, cuando hablamos de ambiente, hablamos de elementos varios, ¿no? Un elemento es la flora, la fauna, los recursos minerales, caso del agua, ¿no? El aire, entre otros aspectos, ¿no? Inclusive ampliamente se habla de la perspectiva intercultural que involucra este componente. Yo quería citar lo siguiente. Actualmente se cuenta hasta 198 conflictos sociales en nuestro país. Ese es el último reporte a septiembre de 2020 de la Defensoría del Pueblo. Y de los 198 conflictos sociales, prácticamente el 70% de los conflictos están vinculados a conflictos socioambientales. Y cuando hablamos de conflictos socioambientales, nos referimos a los conflictos que tienen referencia al uso de los recursos naturales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la flora, de la fauna, del agua que tú comentabas, de los recursos minerales, entre otros. Es que justamente hay actividades económicas, ¿no? Que lamentablemente no están desligadas a la problemática ambiental. ¿Y por qué? ¿Por qué la conflictividad? Por la desconfianza que hay entre la sociedad civil, la empresa y el Estado. Este acuerdo de Escazú va a permitir justamente reducir los conflictos sociales porque va a exigir transparentar la información en materia ambiental. Va a exigir que los trámites que sigue una empresa para iniciar sus operaciones, llámese en exploración, explotación de una actividad minera, sean convenientemente informados ante la ciudadanía. Cuestión que ahora todavía es una limitante, estimado Franchelli, porque es sabido que la información, por ejemplo, relacionado a concesiones mineras, generalmente son publicadas en el diario oficial del peruano. Es de conocimiento público que somos pocos ciudadanos los que normalmente accedemos a diario, por ejemplo, en este diario, ¿no? Salvo por labor profesional, académica, ¿no? Y si es que accedemos a la información que, por ejemplo, se publica en el diario El Peruano es excesivamente técnica, ¿no? Fácilmente uno mismo no logra entender, ¿no? Salvo que tenga asesoramiento de algún especialista en general. El acuerdo de Escazú
va a exigir al Estado peruano en proporcionar información, inclusive con una perspectiva intercultural. Tú sabes, Franchelli, que el 70%, más del 70% de la población ayacuchana en el último censo poblacional 2017 se ha autoidentificado como quechua. Los ayacuchanos, por ejemplo, en su mayoría somos quechuas. Y corresponde que nuestros pueblos, nuestras comunidades campesinas, reciban información también en quechua, de forma oral, de forma escrita. He ahí el derecho al acceso a la información pública en materia medioambiental, aspecto que está recogido en este acuerdo de Escazú. Russell, tenemos entendido de que nuestro país tiene, por así decirlo, en archivo o tal vez en agenda la ratificación de este acuerdo, ¿no? Por parte del Congreso de la República desde septiembre del 2018. ¿Qué pasa? ¿Por qué los congresistas no le toman la importancia del caso a estos asuntos? Eso es lo preocupante. Les comento por tu intermedio a la ciudadanía que el Estado peruano ha firmado a través del presidente de la República el Acuerdo de Escazú todavía en septiembre de 2018, como lo has dicho. Sin embargo, quiero precisar, todos los tratados internacionales de cualquier tipo, primero es firmado, suscrito por el presidente, sin embargo, para que entre en vigencia, tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. Y eso es lo que está pendiente en este momento en nuestro país. Está en manos del Congreso de la República la ratificación del Acuerdo de Escazú, esto desde agosto del año pasado, desde agosto de 2019. Lamentablemente, el Congreso ha dilatado ya más de un año la ratificación de este acuerdo de Escazú. Y bueno, ¿y por qué no lo están ratificando? Nos extraña bastante que sí, pues haya sido de pronto encarpetado. Actualmente está en manos de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, presidido por el congresista de Fuerza Popular Gilmer Trujillo. Y lo preocupante es que la discusión ha sido muy limitada. Estoy seguro que la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas desconocían de este acuerdo de Escazú. Y el día viernes, el presidente de esta comisión, Gilmer Trujillo, ha anunciado que habría un grupo mayoritario de bancadas que lamentablemente no estarían apoyando la ratificación de este acuerdo y consiguientemente se tiene la información de que el día de mañana, martes, a las 9:30, en la sesión de esta Comisión de Relaciones Exteriores, tendrían planificado archivar. ¿Y por qué? Hemos accedido al proyecto de dictamen del día de mañana, el que se va a someter a voto, y podemos observar, estimado Franchelli, que prácticamente la totalidad de entidades públicas consultadas han emitido opinión favorable para la ratificación de este acuerdo. Te describo brevemente. Opinó favorablemente el Poder Judicial. Lo propio hizo el Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo, a favor, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tratado que va a fortalecer el derecho de los pueblos indígenas, de las comunidades en especial situación de vulnerabilidad, de la ciudadanía en general. Ha opinado a favor los ministerios del Poder Ejecutivo. Y fíjate tú, lo ha hecho el mismo Ministerio de Energía y Minas, que ha señalado de que sí, es conveniente la suscripción del acuerdo de Escazú. Y así lo ha hecho naturalmente el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Producción, prácticamente todos los ministerios, y ni qué decir, un sector importante de activistas ambientales y organizaciones de la sociedad civil vinculados al tema ambiental. No obstante, en la otra orilla se han mostrado contrarios a la suscripción, o a la ratificación de este tratado, básicamente instituciones como CONFIEC, entre otras, ¿no? Y al parecer, en una errada lectura, la Comisión de Relaciones Exteriores básicamente estaría favoreciendo a este grupo minoritario de voces que están en contra del acuerdo de Escazú. Y eso es sencillamente lamentable, Francel. Ahora, Russell, coméntanos, el colectivo Ayacucho a favor de Escazú, ¿quiénes lo conforman? ¿Cuándo nace? ¿Y cuál es el objetivo por el que se ha formado este colectivo aquí en la región de Ayacucho? Bueno, en un escenario con cierta amplitud
en cuanto a la postura del Congreso de la República, seguramente esto hubiese fluido de una manera más natural y espontánea, como lo ha hecho el Congreso argentino, el Congreso ecuatoriano, el Congreso boliviano, que no han tenido mayor dificultad de ratificar el Acuerdo de Escazú en la medida de que se trata de políticas públicas de los estados. Sin embargo, en nuestro país nos hemos encontrado pues con esta triste noticia del día viernes de la declaración del presidente de esta comisión, manifestando de una manera oronda, si se podría decir, de que saben que archivamos este proyecto porque solamente 2 bancadas estarían a favor. Según informó él públicamente en el Diario de la República, señaló que únicamente el Frente Amplio y los morados estarían a favor de este acuerdo, en cambio las demás bancadas lamentablemente estarían en contra, ¿no? Y definitivamente nosotros los ciudadanos del colectivo Ayacucho a favor de Escazú, teniendo conocimiento de la conflictividad social que hay en nuestra región, porque tú mismo habrás sido testigo de que periódicamente recurren a los medios de comunicación, sobre todo miembros de comunidades campesinas, comunidades nativas de la Amazonía, en el BRAE, por ejemplo, protestando, manifestando su extrañeza, su contrariedad respecto al inicio de un proyecto de inversión. ¿Por qué? No porque finalmente estén totalmente de acuerdo, porque simplemente nunca fueron consultados, nunca se les envió la información, las instituciones competentes, o en todo caso les proporcionaron informaciones muy limitadas, y definitivamente ese tipo de situaciones no pueden seguir en el tiempo, y desde el colectivo Ayacucho a favor de Escazú, el activismo es justamente para eso, para pedir al Congreso de la República que en una actitud reflexiva, cuando menos amplíe la discusión. Hubiese sido importante, estimado Francieli, que el Congreso de la República proactivamente permita el conocimiento público de este acuerdo, ¿no? Y que toda la ciudadanía tengamos la oportunidad de opinar, y a partir de ello finalmente sea sometido ante el Pleno del Congreso, para que bajo los ojos de la población peruana, de la población ayacuchana, nuestros congresistas puedan también votar. Pero el problema es que el día de mañana la intención es archivarlo únicamente en la Comisión de Relaciones Exteriores, y eso es lo preocupante, ¿no? Y hay ahí el activismo espontáneo de la ciudadanía, que en este momento, entiendo, ya se está manifestando a nivel de las redes sociales y entre otros espacios. Russell, finalmente, en caso, como tú bien lo señalas, si es que mañana el Congreso o esta comisión archivara esta ratificación del acuerdo que se viene generando en Escazú, que tiene que ver con los temas ambientales, ¿qué acciones van a tomar ustedes como colectivo de Ayacucho, ¿no? ¿Qué están preparando? Tal vez algún pronunciamiento, tal vez un alcance más nacional, conversar tal vez con los congresistas de la región de Ayacucho, tanto como el congresista Percy Rivas de APP, Ali Mamani, que ya ahora, bueno, no tiene ya bancada, el congresista Javier Mendoza Marquina, tal vez unificarse con las autoridades del gobierno regional, municipio de Huamanga o municipales provinciales a lo largo de las 11 provincias de la región de Ayacucho. ¿Qué piensan ya, digamos, hacer en los próximos días en caso, esperemos que no suceda eso, el día de mañana pues esta situación se archiva? Sería lamentable que eso ocurra, porque nos postergarían como país a nivel de la región, en América Latina y el Caribe. Estaríamos entre los escasos países que no suscribiéramos, no ratificásemos ese tratado internacional, y definitivamente eso sería lamentable, ¿no? Y sobre todo habiendo una opinión mayoritaria de instituciones especializadas como las que acabo ya de nombrar, y en realidad desde una perspectiva muy ciudadana, sí, yo sí invocaría, ¿no? A fin de que nuestros representantes puedan tener una perspectiva mucho más amplia de la importancia de la ratificación del acuerdo de Escazú, a fin de que se pueda debatir, ¿no? Finalmente, que cuando menos se permita el debate amplio de la ciudadanía respecto a este acuerdo de Escazú, ¿no? Y bueno, desde la ciudadanía siempre estaremos alzando nuestra voz, porque finalmente hacemos ejercicio de nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión, y estoy seguro que también muchos otros ciudadanos van a mostrar su posición respecto a la importancia de la suscripción de este tratado, que también va a defender a los defensores ambientales y va a permitir la participación ciudadana
en materia ambiental. He ahí la importancia de este acuerdo y bueno, estamos ahí a la expectativa como ciudadanos y como ciudadanas y bueno, seguramente mañana vamos a estar atentos, esperemos que puedan en estas horas tomar una mayor reflexión. Conocemos también de la organización de iniciativas ciudadanas en otras regiones de nuestro país, en Lima, en Trujillo, en Arequipa, entre otras regiones. Naturalmente también estamos acá en Ayacucho, pero bueno, estaremos a la expectativa y esperemos que el día de mañana pueda tener el Congreso una posición más reflexiva, ¿no? Russell, te agradecemos mucho por haber conversado con nosotros y de hecho que vamos a estar en conversación en los próximos días. Vamos a estar pendiente contigo también de lo que mañana pueda suceder en el Parlamento y efectivamente analizar también las circunstancias de cómo se presenta el panorama. Muchísimas gracias por habernos acompañado a través de Ensartes aquí en Reporte. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido Russell Chipana Reza, activista ambiental y el derecho de pueblos indígenas y la defensa de los derechos humanos y miembro del colectivo Ayacucho a favor de Escazú. Retornamos.